Hola a todos jóvenes, les saluda el profesor Collavino. Ya en esta semana número 2 de nuestro ciclo de repaso, nosotros vamos a desarrollar un tema que tiene bastante frecuencia en el examen de admisión de San Marcos. Vamos a desarrollar el tema de fuerzas externas, ¿está bien? Entonces, sí, sugeriría bastante atención para que luego nosotros pasemos a resolver la práctica calificada de manera adecuada. Igual, si hay dudas, en el momento del solucionario, estas dudas van a ser zanjadas. Entonces, iniciamos, ¿sí? Nuestra semana 2 vamos nosotros a desarrollar, repito, el tema fuerzas exógenas. Bueno, para empezar, cuando nosotros hablamos de las fuerzas exógenas, estas no las podemos separar de las fuerzas endógenas o fuerzas internas. Claro, ocurre, ¿sí?, que en el planeta Tierra los principales relieves se forman a partir de la interacción de ambas fuerzas, de ambos procesos. En realidad, tanto las fuerzas geológicas internas como las fuerzas geológicas externas interactúan para formar los relieves que hoy en día nosotros conocemos. Y se considera, por ejemplo, que los procesos geológicos internos, o fuerzas internas, como también se les llama, lo que hacen es formar relieves, es construir relieves, mientras que los procesos geológicos externos o fuerzas externas van a tener una tarea distinta. ¿Cuál es? Es el modelado, ¿sí? Es el desgaste, es la destrucción, ¿sí?, de la corteza terrestre. Y a través de esos procesos, lo que va originando es la formación de nuevos relieves. Entonces, en principio, vamos a recordar nosotros qué entendemos por fuerzas exógenas. Bueno, las fuerzas exógenas, dice aquí, es el conjunto de fuerzas o procesos que actúan sobre la superficie terrestre. ¿Sabe? Sobre la superficie terrestre. Y estos procesos que actúan sobre la superficie terrestre, lo que van a hacer es modificar. ¿Está bien? Modificar, transformar, modelar los relieves a través de procesos de destrucción. Primero hay destrucción, luego todo lo que se destruye es transportado. En ese proceso de transporte hay desgaste y finalmente todo esto que previamente ha sido destruido, transportado, desgastado, se termina depositando. Ese proceso, ¿sí?, ese conjunto de procesos es el que en su totalidad va a dar origen a las fuerzas exógenas, o también llamadas fuerzas externas. Tienen distintos nombres, ¿no? Nosotros, si por ejemplo analizamos o revisamos distintos exámenes, estas van a tener distintos nombres. Por ejemplo, se les suele llamar fuerzas exógenas propiamente. A veces se le llama también fuerzas niveladoras. ¿Por qué razón? Se le llama fuerzas niveladoras por esto, ¿no? Es que si por aquí esto fuera una cordillera que se ha originado producto de, por allí, ¿no?, el plegamiento, ¿sí?, producto de la orogénesis, ese proceso geológico interno, esta cordillera finalmente comienza a ser destruida, comienza a ser desgastada y comienza a perder su altitud. Es como si el suelo, la superficie terrestre, la corteza se fuera nivelando. Por esa razón también se le llama fuerzas niveladoras o en su defecto fuerzas modeladoras. Ahora, estos procesos geológicos, ¿sí?, externos, que se van a denominar fuerzas exógenas, fuerzas niveladoras, fuerzas modeladoras, fuerzas externas, repito nuevamente, son estudiados por una parte de la geología. Esa parte de la geología que se encarga de estudiarla se llama la geodinámica externa. Por esa razón es que no nos sorprenda que a veces en algunos libros encontramos el término geodinámica externa. La geodinámica externa, repito, es la parte de la geología, perdón, que se encarga de estudiar todos los procesos geológicos externos, todas las fuerzas externas. ¿Está bien? Listo. Ahora, dentro del proceso geológico que da origen a las fuerzas externas o exógenas, nosotros debemos de tomar en cuenta lo siguiente. Hay factores que permiten su manifestación. Así como dentro de los procesos geológicos internos estaban el calor interno y la fuerza de gravedad, aquí también hay ciertas fuerzas que van a contribuir ¿con qué? Con la manifestación de los procesos geológicos externos. ¿Quiénes son esas fuerzas? A ver, veamos. Esto es la corteza terrestre,
Y si tú te das cuenta, las fuerzas internas están actuando acá. Las fuerzas internas son las que van a formar, ¿sí? Van a construir primero los relieves, construyen la superficie. Luego se manifiestan las fuerzas geológicas externas y estas van a comenzar a modelar, van a comenzar a nivelar. ¿Está bien? Van a comenzar ahí, en ese proceso de destrucción, a ir originando nuevos relieves. Pero para que éstas se manifiesten, ¿sí? Es importante, en principio, ¿qué cosa? La presencia de la gravedad. Claro, es que cuando tú dices fuerza niveladora, esto ya hace una referencia directa, ¿sí? A que desde las zonas altas, desde los sectores altos, accidentados, todo lo que se destruye se puede movilizar, es capaz de movilizarse y se moviliza hacia abajo. Y el desplazamiento hacia abajo de cualquier cuerpo está siempre vinculado con la gravedad. Por esa razón es que uno de los factores que permiten que las fuerzas externas se manifiesten es la gravedad. El otro, sí, el otro es el proceso de radiación solar. ¿Y esto por qué? Porque la radiación solar, sí, la energía solar en última instancia, lo que hace es activar ciertos procesos físico-químicos en el planeta. Y esos procesos físico-químicos terminan convirtiéndose en agentes que permiten la destrucción, el modelado, ¿sí? De la superficie terrestre. Por ejemplo, ahí hablamos del ciclo del agua. El ciclo del agua, si tú analizas, genera destrucción, genera modelado de la superficie terrestre, ¿sí o no? La lluvia. La lluvia es capaz de modelar, la lluvia es capaz de destruir. Lo que hemos visto en temas anteriores, incluso la lluvia está en la capacidad de generar huaicos. Esos desplazamientos comienzan a transformar el paisaje, comienzan a transformar los relieves, ¿viste? Y bueno, también el clima, ¿no? El clima, sí, puede permitir que un proceso de desgaste sea o rápido o lento. Y es lo que más o menos ocurre en territorio peruano. O sea, si uno compara las cadenas de la cordillera de los Andes en el Perú, uno nota que la cadena occidental es más alta que la cadena oriental. Y eso está vinculado con situaciones climáticas. ¿Por qué ocurre eso, profesor? Es que, a ver, analicemos. ¿Dónde hay más lluvias en el Perú? ¿Dónde las lluvias se dan con mayor intensidad? ¿Es en la zona oriental o es en la zona occidental del Perú? Zona occidental costa, zona oriental selva. ¿Dónde llueve más? Analicemos. Es en la selva. Más lluvias significa ¿qué cosa? Mayor capacidad de desgaste. Y es por eso que si tú comparas la cadena occidental con la cadena oriental es más baja, porque está siendo sometida a más desgaste, ya que la lluvia cumple un papel, un rol importante allí. Y el hecho de que las lluvias allá sean regulares está vinculado con factores climáticos, el clima tropical. Pero todo esto, repito, se activa gracias al proceso de radiación solar. Entonces, son estas dos fuerzas quienes permiten que se activen, que se manifiesten los procesos geológicos externos. Tanto la gravedad por un lado, como la radiación solar por el otro. ¿Está bien? Son estos dos procesos. Ahora, dicho esto, ¿sí? Dicho esto, ya tenemos claro que los procesos geológicos externos se van a encargar de qué? Se van a encargar de destruir, ¿sí? Arrancar, desgastar, por ahí transportar y depositar materiales formando nuevos relieves. ¿Qué hacen? En conclusión, modelan la corteza terrestre, modelan la superficie terrestre. ¿Está bien? Se activan por dos factores, gravedad, radiación solar. Pero ¿cómo es que se desarrolla este proceso? Si nosotros lo vemos paso a paso, este proceso se va a desarrollar así. Mira, esta es una zona, ¿sí? Un sector, una superficie. Y si tú te das cuenta, es una superficie más o menos accidentada. Hay una zona llana, una zona accidentada, repito. ¿Qué pasa usualmente en las zonas accidentadas, por decirlo así, o qué suele ocurrir con la corteza terrestre? Cuando la corteza terrestre, por ejemplo, se suele someter a cambios de temperatura constantes, permanentes, cuando las rocas en última instancia se someten también a estos cambios de temperatura, ¿qué es lo que se va a presentar? Se va a presentar lo siguiente, mira, las rocas pueden comenzar, recordarán ustedes, a expandirse durante el día debido a las altas temperaturas. Y en la noche las rocas pueden comenzar a contraerse. Entonces, este proceso permanente de expansión y contracción de las rocas es el que finalmente hace que las rocas se rompan, se fragmenten, se destruyan.
Y ese proceso tú y yo lo conocemos. ¿Cómo le llamamos? Le llamamos meteorización. A veces también se le llama intemperismo. Claro, la meteorización o intemperismo deja esto, deja residuos, fragmentos de roca más pequeñitos, que tú y yo llamamos sedimentos. ¿Está bien? Sedimentos. Eso es el residuo, ¿sí?, de los materiales ya destruidos, ya reducidos, que deja, ¿quién? Que deja el proceso de meteorización o intemperismo. Entonces, este primer momento, tú y yo le vamos a llamar meteorización. ¿Está bien? Meteorización intemperismo, ¿qué es? Es el proceso de destrucción de las rocas o la corteza terrestre in situ, en el sitio, sin desplazamiento, sin movimiento. También se le suele llamar intemperismo, ¿está bien? Y tiene variantes, puede haber meteorización física y química, y eso también ya lo conocemos. Pero luego, ¿qué ocurre? Mira, luego se activa, ¿sí? Se activa, por ejemplo, producto de la radiación solar, el ciclo del agua. ¿Y qué es lo que van a hacer las lluvias? Se juntan el agua de las lluvias, el agua de los hielos, y son capaces de movilizar esos sedimentos. Y lo primero que hacen es arrancar, quitar. Es decir, si hay fragmentos que están sueltos, las lluvias arrancan esos fragmentos. ¿Sí o no? Se forman, producto de las lluvias, se entenderá, pequeños canales, se forman pequeños riachuelos, pequeños ríos, y estos comienzan a arrancar, comienzan a quitar, voy a decir así, esos sedimentos. Está bien, se lo comienzan a quitar esos sedimentos. Van arrancando o van quitando esos sedimentos, van transportándolos y en ese proceso también los desgastan. Y si tú te das cuenta, ahí hay movilización. Esa movilización, ¿qué está implicando? Repito, arranque, el transporte y el desgaste. Ese proceso ya no se llama, como tú recordarás, meteorización. Ese proceso se llama erosión. Claro, porque la erosión es el arranque. ¿Está bien, no? Es ese proceso de transporte, desgaste, que tiene que ser necesariamente activado por determinados agentes geológicos. Aquí el agente geológico es el río. A veces los agentes geológicos son las olas del mar, los glaciares, el agua subterránea, el viento, por ejemplo. Aunque se considera que el agente geológico más importante que permite la formación de relieves o el modelado de diversos relieves, ¿quiénes? Son los ríos. ¿Está bien? Son los ríos. Es el agente geológico o son los agentes geológicos más importantes. ¿Listo? Entonces, tienes arranque, desgaste y transporte. Mira tú, a este primer momento, ¿sí? A este primer momento, tú y yo, dentro de la geodinámica externa o dentro del proceso geológico de las fuerzas externas, tú y yo le vamos a llamar así, degradación. A este primer gran momento, repito, tú y yo le llamamos degradación. Luego de esto, ¿sí? Luego de esto, como tú entenderás, las aguas del río llegan a una zona baja. Y cuando las aguas del río llegan a una zona baja, ya que el suelo no está inclinado, ¿qué es lo que ocurre? Las aguas de ese río comienzan a depositar, comienzan a dejar todo el suelo, rocas, en general materiales que previamente el río había arrancado, transportado y desgastado. Ese momento tiene un nombre para nosotros. Ese momento es el momento del depósito. ¿Está bien? Es el momento del depósito que se llama usualmente la sedimentación. ¿Está bien? La sedimentación. Y en ese momento de la sedimentación ya estamos en la segunda fase dentro de lo que es la geodinámica externa. Esa segunda fase se llama agradación. ¿Está bien? Entonces, tomemos en cuenta esto, miren. Cuando hay meteorización, ¿se pueden formar relieves? No. No. Lo que hace la meteorización es preparar, ¿qué cosa? Preparar los sedimentos. Sí se forman relieves a partir de la erosión, claro, porque la erosión en un primer momento, ¿qué hace? Si aquí había este suelo, lo quita y el paisaje ya cambió. ¿Viste? ¿Te estás dando cuenta? Igualito, la erosión, por ejemplo, cuando va transportando, desgasta. Y en ese desgaste también el paisaje, la corteza terrestre cambia. ¿Viste? Por esa razón es que quien comienza a formar relieves es la erosión, a través del arranque, a través del desgaste, a través del transporte. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos todos? Luego, cuando ese mismo río pierda fuerza, llega a una zona plana, cerca al mar usualmente, ¿sí? Pierde fuerza y comienza a dejar todo lo que previamente arrastró, deposita.
ese momento se llama sedimentación. Pero dentro de las fases de la geodinámica externa se llama agradación. La fase de la geodinámica externa tiene dos momentos: degradación, que es destrucción, o meteorización, perdón, y erosión, y agradación, que sería la sedimentación. ¿Listo? Entonces, dicho esto, nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy nosotros lo que vamos a hacer es destacar este proceso, destacar de un lado, mira, este momento de la degradación, que es la erosión, ¿sí? Que es la erosión, y este momento que es la sedimentación. Estos dos momentos son los que nosotros vamos a destacar. ¿Y eso por qué? Porque son también aspectos más frecuentes en los procesos de admisión. Vamos a destacar, repito, esos dos momentos. ¿Está bien? Entonces, dicho esto, es importante que tú también entiendas que a veces en ciertas preguntas de examen de admisión se va a asociar mucho el término erosión con degradación. A veces se va a entender como sinónimos, pero visto el análisis que hemos hecho, la erosión es un momento de la degradación, ¿te diste cuenta? Pero a veces en las preguntas, repito, ustedes van a encontrar esto asociado. Y también sedimentación con degradación son términos que usualmente los encontramos asociados. ¿Listo? Entonces vamos a revisar estas instancias, que son básicamente la erosión y también la sedimentación, que es lo que más nos importa revisar el día de hoy, y ha sido también, repito, más frecuente en los procesos de admisión. Entonces, vamos a ver qué entendemos primero por erosión. Es importante ver ello. La erosión, dice aquí, es el proceso nivelador, te decía, de arranque, desgaste y transporte de sedimentos. Y esto ocurre por acción de agentes geológicos. ¿Quiénes puede ser? Puede ser el río, el agua subterránea, viento, glaciares y también las olas marinas. ¿Está bien? Otro aspecto es que en este gráfico justamente se ve ese proceso, ¿sí? Ese proceso de erosión. En principio, el arranque, que a veces también se le llama denudación. ¿Está bien? El arranque de materiales. Es decir, el río comienza a llevarse lo que previamente había dejado la sedimentación. Se lo lleva. ¿Está bien? Se lo lleva, lo quita. Por eso se utiliza el término arranque. Luego, en ese proceso, comienza a ocurrir también desgaste. Y comienza a presentarse también, por cierto, un transporte, ¿está bien?, de los materiales. Y esto siempre es apoyado por la gravedad. Entonces, primero vamos a estudiar estos momentos, primero vamos a estudiar estos procesos. Ahora, vamos a estudiar necesariamente, profesor, los 5 agentes geológicos que están aquí. Vamos a priorizar aquellos agentes geológicos que son más frecuentes en examen. ¿Está bien? Vamos a hablar primero del río, el agente fluvial, luego del viento, el agente eólico, y también vamos a hablar del agente marino. ¿Está bien? Las olas. Entonces, iniciamos. Cuando nosotros hablamos de la erosión fluvial, esto se refiere a ese proceso de arranque, ¿sí?, de desgaste, transporte, que pueden desarrollar ¿quiénes? Las aguas superficiales. Esto lo desarrollan específicamente las aguas superficiales. ¿Está bien? Y yo te decía hace un momento, se considera que la acción geológica de los ríos es la acción geológica más dinámica, más importante. Es decir, los ríos son los principales agentes modificadores del relieve en el planeta. Eso es lo que se tiene que entender. Son los ríos, son las aguas superficiales. ¿Está bien? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos observar eso para el caso peruano, sí o no que se nota, sí o no que se aprecia. El caso, voy a poner el caso, la situación del río Rímac. El río Rímac, en su trayecto, genera, desarrolla erosión fluvial. Y nosotros somos conscientes que hace erosión fluvial porque primero arranca sedimentos que se están originando en zonas altas, los comienza a transportar y en ese proceso hay desgaste. Y el río Rímac comienza a formar relieves. Así también comienza a ocurrir con otros ríos en el Perú y en el mundo, por cierto. ¿Está bien? También con otros ríos en el mundo, repito. Ahora, esta es una imagen también más o menos conocida. Mira, aquí el río, ¿sí? Este río, que es el río Marañón, ha generado desgaste ya. Y ese desgaste incluso ha implicado que se atraviese la cadena oriental de los Andes. El río Marañón, como sabes tú, atraviesa la cadena oriental de los Andes y forma el famoso pongo de Manseriche. Ese pongo tan extenso, el más extenso del Perú, el que tiene mayor potencial energético, ese lo forma el río Marañón. ¿Está bien? Y es ese justamente el que está aquí en imagen. Es decir,
A veces el desgaste es tanto que hasta los ríos pueden lograr atravesar cordilleras formando pongos, por ejemplo. ¿Está bien? Ahora, pero es importante ver qué es lo que exactamente ocurre cuando el río desarrolla el proceso, mira, desarrolla el proceso de erosión. Escucha. Cuando el río es el proceso de erosión se puede hacer de dos formas, se desarrolla de dos formas. Escucha, por favor, para que también podamos tener clara esta parte. El primer proceso, ¿cuál es? Es la abrasión. Es la abrasión. Claro, es que si nosotros analizamos, vamos a encontrar esto, mire. Si nosotros hacemos un análisis rápido, vamos a encontrar esto. Este es el suelo y este es el río. Pregunta, ¿el río qué tiene que arrastrar? ¿Qué está arrastrando el río? El río está arrastrando rocas. Ahí están las rocas. Y asumamos que esto que voy a hacer en este momento es el fondo del río. ¿Está bien? Asumamos que esto, repito, es el fondo del río. Ahí está. Eso que está ahí de negro es el fondo del río. Te pregunto yo, cuando el río se comienza a movilizar, mira, cuando el río se comienza a movilizar, cuando las aguas arranquen los sedimentos comienzan, mira, a movilizarse, repito, pero ¿qué es lo que va a ocurrir? Estos sedimentos en última instancia no chocan entre sí, las rocas no chocan entre sí, y en ese proceso las rocas no se pueden ir desgastando. Si ustedes, por ejemplo, han tenido la posibilidad de ver ríos en las partes altas, cuando los ríos recién nacen, es curioso, las primeras rocas que los ríos movilizan son rocas totalmente deformes. Pero cuando nosotros vamos cerca a desembocar un río, encontramos ya rocas más redondas. Claro, es que en ese proceso de arranque y transporte, esas rocas se han golpeado tanto entre sí, y han golpeado tanto el fondo del río, que se han desgastado. Está bien, ¿sí o no? Pero en ese mismo proceso, repito, en ese mismo proceso, las aguas del río también pueden desgastar el mismo suelo y pueden comenzar a cavar sobre él. Ese proceso erosivo se llama específicamente abrasión o corrosión. ¿Entendiste? ¿Sí? Abrasión o corrosión. ¿Cómo es? Es cuando las aguas del río, ¿sí? Comienzan a cavar sobre su mismo fondo. Ese es el proceso de abrasión o corrosión. Ahora, eso no quita que en el mismo proceso de transporte, ¿sí?, de las rocas, de los sedimentos, las rocas vayan chocando entre sí, vayan friccionándose entre sí, vayan por ahí, ¿no?, desgastándose entre sí. También se da. Pero aquí lo que queremos destacar es cómo las aguas del río pueden cavar en el fondo, ¿sí? Y pueden hacer que su fondo se vaya haciendo más y más profundo. Cuando eso ocurra, ya con el tiempo el río habrá dado origen, por ejemplo, a una catarata, por ejemplo, a un cañón, o en su defecto, como ocurre en la selva, a los pongos. ¿Está bien? Entonces, eso se da, repito, ¿gracias a qué? Gracias al proceso específico de abrasión. ¿Sí? Gracias al momento específico de abrasión. Ahora, cuando se presenta la erosión fluvial, también otra instancia, ¿cuál es? Otro tipo, ¿no? Otro momento de la erosión fluvial, ¿cuál es? La corrosión. Y esto por qué ocurre es que las aguas, al contacto con las rocas, de tanto que las friccionan también, van quitándole minerales, de tanto que las golpean, para que se entienda. Van quitándole minerales y las van destruyendo en ese proceso de quitarle minerales. Y van movilizando los sedimentos, van movilizando los residuos. Ahora, importante aquí también conocer cuáles son los relieves que uno va a encontrar, ¿sí?, o tiene que reconocer que se forman a partir del proceso de erosión fluvial. Por ejemplo, a partir del proceso de erosión fluvial, yo te decía, nosotros vamos a encontrar cañones, vamos a encontrar pongos, ¿cierto? Mira, vamos a encontrar cañones y pongos. Claro, quizá la diferencia principal entre los cañones y los pongos, como tú conoces, es que los cañones son principalmente formados por ríos de la vertiente del Pacífico, mientras que los pongos son formados por ríos de la vertiente del Amazonas. Claro, los pongos, como son ríos de la vertiente del Amazonas, los pongos son formados por ríos más caudalosos, son muchísimo más anchos. En cambio, los cañones son más profundos. ¿Por qué? Porque la cadena occidental de los Andes es muchísimo más alta. Entonces el río cava más hacia abajo. ¿Está bien, sí o no? Por esa razón es que encontramos algunos ejemplos. El cañón del Colca, ¿sí o no? El segundo más profundo del mundo.
Cuando hablamos del pongo, el manceriche, pero ambos tienen aspectos en común. Pueden ser aprovechados con fines energéticos. Ambos podrían ser aprovechados con fines energéticos, mira tú. Luego también, ¿qué encontramos? Encontramos la presencia de meandros. Recuerda tú que en la selva, ¿sí? Como la selva es una llanura, en esa llanura se presenta lo siguiente. Los ríos, como movilizan grandes porciones de agua, ese río, ¿qué es lo que hace? Mira, ese río ya no puede cavar hacia abajo, ya no cava, perdón. El río ya no cava. ¿Por qué? Porque el suelo es plano, sino que las aguas se comienzan a movilizar de forma tranquila. Más bien, el río comienza a desgastar hacia los costados. Y al desgastar hacia los costados, comienza ¿qué cosa? Comienza a generar estas curvaturas que tú y yo llamamos meandros. Bueno, se le llama curvaturas o también se le llama sinuosidades. ¿Está bien? Así se forman los meandros. ¿Los meandros son producto de qué? Son producto de un desgaste a los costados, un desgaste lateral. En cambio, el cañón y el pongo son producto de un desgaste hacia abajo, un desgaste vertical. Por eso se dice que los cañones y los pongos son producto de erosión fluvial, pero vertical. En cambio, los meandros son producto de erosión fluvial lateral, hacia los costados. ¿Está bien? Las cataratas también son producto de erosión fluvial, sí, vertical. Casi todos los procesos erosivos, ¿sí?, que hacen los ríos en el Perú son procesos de erosión vertical. Ahora, vamos a abordar también un aspecto importante. Miren, yo les decía, si los ríos son los principales agentes que modifican, que transforman el paisaje o transforman los relieves, son los principales agentes dentro de todos los procesos geológicos externos. ¿Qué es lo que usualmente hace un río? Todo ese proceso de transformación que los ríos hacen en los relieves se llama ciclo geomorfológico de los ríos. Repito, ese proceso de transformación que hacen los ríos del paisaje a través del tiempo, miles de años muchas veces, se llama ciclo geomorfológico de un río. ¿Está bien? Y el ciclo geomorfológico de un río, jovencitos, tiene tres fases. ¿Está bien? Tiene tres fases, miren. Si ustedes se fijan en estas tres imágenes que aparecen por aquí, en la primera imagen es un paisaje muy curioso. ¿Por qué? Porque están las cordilleras y por aquí está el río, mira. ¿Te das cuenta? O sea, el relieve es bastante accidentado. En la segunda imagen ya eso comienza a variar porque el relieve ya no está tan accidentado. Y en la tercera imagen prácticamente la presencia de cordilleras es nula. Casi todo está planito. ¿Viste? Esto, ¿por qué razón se está presentando así? Esa es por la acción erosiva, ¿sí?, de los ríos. Es por el proceso de desgaste que los ríos pueden hacer a través del tiempo a un territorio. Ese proceso de desgaste, repito, que los ríos hacen a través del tiempo a un territorio se llama ciclo geomorfológico de un río. Y se considera que el ciclo geomorfológico de un río tiene tres momentos. El primer momento, cuando el suelo está sumamente accidentado, cuando existe un relieve abrupto, y aquí, como es muy abrupto el relieve, te imaginarás los ríos cuánto erosionan. Ahí la erosión es vertical, mira. ¿Por qué? Porque tú vas a encontrar la posibilidad de que aquí se formen cañones. Y si hay valles, van a ser valles sumamente profundos. Repito, erosión sumamente intensa. Este primer momento se llama el momento, el periodo juvenil, ¿sí?, de un río. El segundo momento, ¿sí?, según la imagen, ¿cuál es? Mira, es una etapa en la cual el río ya comenzó a desgastar y está comenzando a nivelar. Entonces el relieve ya no es tan accidentado, el relieve se comienza a suavizar. No solo eso, sino que ahora la erosión ya no puede ser tan intensa, pues si antes el suelo estaba así, sumamente inclinado, ahora el suelo está así. De la erosión, mira, también se comienza a reducir. La erosión se reduce a partir del que el relieve se ha suavizado. Entonces aquí tú ya no vas a encontrar montañas en puntita, ¿no? Sino había montañas más redonditas, como dice ahí, ¿no? Un poquito más niveladas. Y los valles comienzan a hacerse un poquito más grandes. ¿Está bien? Esto, sí, esta segunda fase, este segundo momento, es el que nosotros llamamos la fase madura o la etapa de madurez de un río. Y finalmente, nosotros cuando hablamos, por ejemplo, de la tercera fase, que es la fase final,
¿sí? Casi la fase final de ese proceso erosivo de los ríos, sobre un relieve. ¿Qué encontramos? Encontramos que ahí el relieve ya casi es llano. ¿Está bien? El relieve ya casi es llano. Cuando tú ves un río, ¿sí? ¿El río va a seguir haciendo erosión? Sí, pero la erosión no va a ser vertical porque el relieve es plano. Hace un rato, ejemplo del meandro. Para que haya un meandro, ¿cómo tiene que ser el relieve? Plano. ¿Por qué? Porque ahí la erosión es lateral. Acá hay meandros. Entonces, conclusión, ¿cómo es la erosión? La erosión es lateral. Aquí ya no hay tanta erosión incluso, lo que va a haber más bien es depósito, depósito. Casi todo el proceso se resume en depósito aquí y formación de nuevos relieves, pueden ser valles, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, si tú te das cuenta, mira, si tú analizas, en cada uno de estos momentos los ríos van a tener distintas acciones sobre el relieve. Los ríos van transformando esa situación de relieve. Ahora, uno podrá decir, ¿no? Profesor, por ejemplo, cuando uno ve la situación de la selva, perdón, en la selva, yo podría asumir que los ríos, cuando llegan a la etapa de la selva, ahí están o han desarrollado su proceso o su periodo de vejez. Claro, pues, porque en la selva tú qué encuentras, la selva baja. ¿Tú qué estás encontrando en la selva baja? Tú estás encontrando, sí o no, un relieve casi llano. Sí o no que la presencia de meandros. Terrazas también existen, ¿no? Los altos, por ahí las restingas. La etapa de la madurez más se asemeja, si quisiéramos hacer una especie de analogía, ¿sí? Más se asemeja a los valles interandinos, presencia de valles interandinos, y a la zona, por ejemplo, o sea, un sector de la sierra, la zona de la Quechua, yo podría decirlo así, y también a un sector de la selva alta. ¿Está viendo, sí? Pero el periodo de juventud sigue estando aún en las partes más altas de la cordillera. ¿Está bien? Eso es lo que ocurre en territorio peruano. ¿Sí? Y así también ocurre en otros territorios. Entonces, eso explica por qué razón los ríos son los agentes geológicos más importantes, son los que hacen estos grandes cambios a nivel del paisaje, estos grandes cambios a nivel del relieve. Por eso, o sea, que no te sorprendan con preguntas ya más o menos conocidas, ¿no? Por ahí, ¿no? En la etapa de la juventud, cuando el río erosiona, cuando el río por ahí forma relieves, ¿qué tipo de relieves voy a encontrar? Recuerda, juventud, relieve accidentado. ¿Cómo es el río? Desgasta bastante. ¿Qué hunde? Hunde su cauce, erosión vertical. ¿Qué hay? Hay cañones. ¿Qué hay? Hay pongos. ¿Está listo? Segunda etapa, por ejemplo, ahí el relieve se va suavizándose, ¿no? Ahí podrías encontrar pequeños valles, los valles interandinos, los valles de la selva alta. ¿Estamos hasta ahí, sí o no? Y en la etapa 3, el relieve ya casi es llano, abundan los meandros. Ahí están los meandros y vas a encontrar a veces pequeñas terrazas, en otras ocasiones valles, ¿no? Conos directivos también podrías encontrar en este momento. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué tal? Se puede entender, está esta parte clara. Avanzamos entonces al segundo agente. ¿Está bien? Primero es el agente fluvial, porque es el más importante, y luego tenemos el segundo agente. El segundo agente para nosotros sería el agente marino, las olas. Y este es un proceso típico de erosión marina. Pero la erosión marina cuando se da, la erosión marina se da así, mira, se da a través de momentos, se da a través de procesos. El proceso más importante de la erosión marina, ¿sabes cuál es? Ese proceso se llama abrasión. Explico, aquí está el proceso de la abrasión. Mira, los nombres son parecidos. Hace un ratito también hemos utilizado el término abrasión. Escucha, mira, la abrasión ¿qué es? Es el desgaste del litoral por arrastre y choque de sedimentos, roca y arena. Veamos pues esta imagen, veamos esta figura. Mira, las olas llegan aquí al acantilado y comienzan a golpearlo. Pregunta, si las olas llegan al acantilado y lo golpean, ¿eso qué implica? ¿El acantilado permanece intacto o se comienza a destruir progresivamente? Le va arrancando rocas, ¿sí o no? Ahí está la palabra de nuevo, arranque. Le va arrancando rocas. ¿Las deja ahí? No. Las arranca y las lleva, ¿cierto? Las jala primero. Y después esas mismas rocas las impacta contra el acantilado. Son como una especie de munición. Luego vuelve a arrancar más rocas, las jala y las vuelve a impactar. Ese proceso de jalar y sobre todo el impacto, ¿sí? El impacto es lo que se llama abrasión. Pero tiene un momento de arranque, ¿te has dado cuenta? ¿Sí? Jala, choca, el agua chocaba primero, luego jalaba lo que dejaba, ¿no? Es decir, esas rocas sueltas. Y luego coge esas rocas como munición y las vuelve a impactar contra el acantilado. Y así las va destruyendo progresivamente.
Ahora, este proceso de erosión marina, ¿sí? Es muy común, es muy frecuente en el litoral. Y aquí, por ejemplo, se aprecian ciertos relieves muy característicos. Estos son acantilados, esto también es un acantilado, pero esto ya tiene otro nombre. ¿Esto cómo se llama? Esto se llama arco marino, ¿cierto? Esto se llama arco marino, esto se llama cueva marina. Y así, yo voy a encontrar múltiples relieves que se van a formar, perdón, producto de la erosión marina. Repito, ¿qué era la erosión? El arranque, el transporte y el desgaste. A eso nos estamos refiriendo. ¿Está bien? Ahora, en ese proceso se van a formar acantilados, también farallones. ¿Recuerdan ustedes los farallones? Los farallones eran estos, ¿no? Eran pilares rocosos, ¿sí? Pilares rocosos que uno podía encontrar en el mar. Ahí está. Esos son los farallones, pilares rocosos. La roca está aislada del continente. Aquí está el continente y la roca está aislada. Eso es un farallón. ¿Está bien? También están los arcos marinos que te mencioné por aquí. También están las cuevas marinas, las bahías. ¿Las bahías qué son? Las bahías son zonas de hundimiento, si quisiéramos verlo así, o zonas en las cuales las olas del mar aparentemente han comenzado a destruir, a desgastar el continente. Esto es una bahía. Es cuando las olas del mar comienzan a ingresar al continente y le hacen una abertura. ¿Está bien? Eso se llama bahía. ¿Listo? Y en el Perú tenemos la bahía de Paracas, por ejemplo, ¿no? La bahía de Paracas. ¿Listo? Entonces, hasta ahí me parece que está más o menos claro el proceso de erosión. Ahora, de erosión marina. Tú tienes que entender que las olas del mar no solamente hacen erosión, o sea, no es que solamente desgasten por ahí, arranquen y también transporten, también depositan. Ahorita vamos a pasar a la fase de la sedimentación, pero ahorita estamos hablando del proceso de la erosión, recuerda tú. El siguiente agente, ¿cuál es? Es el viento. Y cuando el viento actúa, hay erosión eólica. Y este es un relieve característico del proceso de erosión eólica. Ese es el relieve, uno de los relieves más característicos. Este relieve se llama pedestal. Entonces la pregunta, ¿cómo se formó? Se formó por el proceso de erosión eólica. Ese proceso de erosión eólica, ¿qué implica? De nuevo, mira, es el proceso de arranque, transporte y desgaste de materiales. Y en ese proceso, la corteza terrestre se va modificando. Vamos a analizar. Vamos a analizar, ¿ya? En primer momento, hay dos instancias que permiten, ¿sí? O dos momentos en los cuales se genera erosión. La erosión tiene sus procesos también. Entonces, el primero se llama deflación. ¿Cómo es el proceso de deflación? Imagínate esto. Una roca en el desierto se destruyó totalmente, sus fragmentos están chiquititos y se quedaron allí. Listo. ¿Está bien, sí o no? Pero no todos los fragmentos que deja la roca tienen el mismo tamaño. Hay fragmentos más chiquitos que otros. Entonces, cuando el viento se moviliza, el viento que hace se lleva los fragmentos más chiquititos y te deja los fragmentos más grandes. Cuando el viento hace eso, ese proceso se llama barrido o deflación. Es decir, el viento sopló y se llevó los granitos de arena más chiquititos. ¿Qué te dejó? Los granitos de arena más grandes, rocas. Y si tú te das cuenta, ahí el paisaje ya cambió. Cuando hay deflación, el paisaje que antes era más o menos arenoso y rocoso, ahora solo será rocoso. Eso tiene un nombre, ahorita lo vamos a ver. ¿Está bien? Entonces, el primer momento es la deflación. El segundo, ¿cuál es? Es el proceso o es el momento de la corrosión o la abrasión. ¿Qué pasa? ¿Sí? ¿Qué pasa con ese viento que estaba movilizando o que primero se llevó, ¿no? La deflación es solamente cuando el viento sopla y se lleva los granitos de arena, nada más, y te deja piedra acá. Pero ¿qué pasa si el viento sigue soplando y esos granitos de arena los utiliza como municiones para impactar con rocas? Eso tiene un nombre, eso se llama abrasión. ¿Viste la diferencia? La deflación es simplemente cuando se llevó la arena, pero cuando el viento utiliza la arena como munición y le impacta sobre las rocas y las va tallando poco a poco, ese momento se llama abrasión o corrosión. Y por esa razón dice ahí, ¿no? Va puliendo, va desgastando, va tallando. ¿Sí? El proceso de abrasión eólica o corrosión eólica es una especie de proceso detallado. Por eso es que la roca, que antes era así, miren, de tanto ser golpeada por el viento y los granitos de arena, ahora se convierte en esto que hace un momento llamé pedestal.
que tiene forma de hongo. Ahí está. Ese es su origen. ¿Cuál es el origen del pedestal? Específicamente la erosión eólica, sí, pero si somos más específicos, la abrasión eólica, ¿viste? Hasta ahí, ¿qué tal? ¿Estamos bien? Mira, aquí, ¿qué pasa cuando hay deflación? Cuando hay deflación, el viento se lleva los granitos de arena más chiquitos. ¿Qué te deja los granitos de arena más grandes? Desiertos rocosos. Y eso tiene nombres. Los desiertos rocosos se llaman reg. Ustedes han escuchado las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca, ¿por qué razón no se forman? Porque están conformadas por reg. ¿Qué son? Es un desierto rocoso. Es lógico, pues, ahí más bien los granitos de arena más chiquititos se van y lo que te queda son las rocas. ¿Te das cuenta? Y por eso es que son tan estables. Hasta ahí estamos todos, vamos bien. El otro que se puede formar, te decía, son qué cosas son los pedestales. ¿Sí? La erosión eólica, expresada a través de la deflación y abrasión, ¿sí? Significa esto. Deflación, el viento se lleva los granitos de arena más chiquitos. ¿Qué me forma ahí? Me forma los reg o desiertos rocosos. Y la abrasión, cuando esos granitos de arena que fueron levantados por el viento impactan contra las rocas y las van puliendo. Ese proceso que se llama abrasión da origen a los pedestales. Y cuando hay muchísimos pedestales, eso se llama bosques rocosos. El caso de quién, por ejemplo, tenemos ahí el caso de Guayay. Guayay en Paz, que es un bosque rocoso importante. ¿Está bien? ¿Listo? Entonces, ya tenemos ahí el proceso de erosión fluvial, el proceso de erosión marina y el proceso de erosión eólica. Estamos entendiendo la erosión como el desgaste, transporte, sí, el arranque, perdón, desgaste y transporte, ¿sí? De los materiales. Y eso va alterando, va modificando el paisaje, ya va formando relieves. Pero ahora vamos a ver, ¿sí? Vamos a ver a este mismo agente fluvial, a este mismo agente marino, a este mismo agente eólico, pero cuando pierden fuerza. Un río pierde fuerza cuando llega a zona plana, ¿sí o no? Las olas pierden fuerza cuando el suelo también se aplana y los vientos pierden fuerza cuando el viento, o perdón, la erosión eólica pierde fuerza cuando el viento se debilita. Entonces, cuando esto ocurre, ya estos agentes, mar, olas, viento y ríos depositan. Y esa es la siguiente fase, la sedimentación. Entonces, ¿qué será la sedimentación para mí? La sedimentación para mí tiene que ser un proceso de acumulación o depósito de materiales sedimentarios, que son los residuos, que es todo lo describe. Y aquí interviene la acción geológica de diversos agentes. Estamos sacando río, viento y también mar, que son los principales, aunque de todos, ya lo había dicho yo, el más importante, ¿cuál es? De todos, el más importante sí o sí es el río, el principal agente. ¿Qué hace? Arranca, transporta. Ya lo hemos visto hace un ratito. Dice, entonces, la sedimentación que viene a ser es la acumulación de fragmentos transportados mecánicamente. ¿Qué significa transportados mecánicamente? Por un agente, ¿no? Sí, transportados por un agente, que le da movimiento, que le da desplazamiento. Pero que para que haya sedimentación, esa gente perdió fuerza. El río pierde fuerza cuando llega a zona plana. Repito, las olas, perdón, cuando aplanan el terreno. Y el caso del viento, cuando el viento se debilita simplemente. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos bien? Entonces, vamos a los casos concretos. La sedimentación fluvial. Este es el caso más concreto. Este es un abanico fluvial. Es el otro nombre que se le da a los valles. Y se nota, mira, el río llegó a una zona plana y todo lo que previamente había transportado y desgastado lo comienza a depositar y esta zona comienza a tener una forma de abanico o cono. Bueno, se le llama abanico fluvial o cono deyectivo también, ¿no? Por su forma, ¿viste? Es forma de cono. Entonces, ¿qué relieves se van a formar por acción de la sedimentación fluvial? Nosotros vamos a tener, repito, abanicos fluviales, vamos a tener terrazas aluviales, como ocurre en la selva, con los saltos, también con las restingas. Vamos a tener deltas. Claro, cuando un río, aquí por ejemplo este río está a punto de formar delta, perdón. ¿Por qué? Porque ha comenzado a ramificarse. Con su defecto cerca al mar, cerca del desembocadura de los ríos, se forman los estuarios. O las llanuras aluviales, ¿no? ¿Qué son las llanuras aluviales? Son espacios en los cuales temporalmente un río comienza a depositar sedimentos. No lo hace de manera tan regular, sino más bien de manera temporal. ¿Listo? Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, cuando las olas depositan? Cuando las olas depositan, se van a comenzar a formar esto. Lo más famoso, las playas. Sí, ¿las playas qué son? Son grandes depósitos de arena. Y esos grandes depósitos de arena se hacen visibles. Se hacen visibles durante el día. A veces se reducen en la noche, ¿no? Por la cuestión de las mareas.
Por eso, la dimensión o el tamaño de las playas muchas veces depende de las mareas. Cuando hay marea alta, cuando hay marea baja, las playas pueden aumentar su proporción, su tamaño, o pueden también disminuirlo, recuerden eso. Entonces yo encuentro playas, encuentro flechas. ¿Qué es una flecha? Es una porción de arena que se prolonga, mira, de la playa y que intenta ingresar al mar. ¿Estás viendo, sí o no? Sí, una porción de arena que se prolonga e intenta ingresar al mar. También puedes encontrar tómbolos. ¿Qué son los tómbolos? Mira, son porciones de arena, ¿sí?, que van a unir un pequeño islote con el continente. Siempre o casi siempre ese islote tiene que estar cerca al continente. ¿Listo? Cerca al continente. A veces también se forman estas islas de barrera, mira. O esta zona que está aquí que se llama cordón litoral. Esto que está aquí, repito, se llama cordón litoral. Y estas zonas, con el tiempo, son trascendentales porque si se junta el cordón litoral, puede dejar un sector de aguas del mar aislados. Y eso da origen a las albúferas. ¿Sí? ¿Las albúferas qué son? Son como pantanos, pero que concentran agua salada. ¿Sí? Agua salada. Claro, se forman después de bastante tiempo. Eso nosotros los tenemos en el sur del Perú. ¿Está bien? Eso lo tenemos en el sur del Perú. En la zona de Bujama, por ejemplo, hay albúferas. Con el tiempo incluso esas aguas a veces pierden su salinidad, a veces no. Cuando pierden su salinidad permiten que crezca vegetación. Y cuando no, se convierten en las famosas salinas. No sé si han escuchado Huacho, las salinas de Huacho. Así es como se ha formado esa zona de las salinas de Huacho. ¿Está bien? Entonces, estos relieves son los que principalmente se comienzan a formar por sedimentación marina. El mar perdió fuerza, las olas perdieron fuerza, dejan la arena. Y luego está la sedimentación eólica. Mira, claro, lo clásico es que si el viento que arrastraba arena perdió fuerza, ¿qué deja el viento? Deja la arena, pues. Y cuando deja la arena, ¿qué se van a formar? Se van a formar a veces pequeños depósitos de un tipo de mineral, de material, de suelo que se llama limo, un suelo de color amarillo. Pero también deja específicamente depósitos de arena, que son las dunas. Estas, por ejemplo, son las dunas, que tienen forma de media luna, ¿no? Se llaman dunas Barján. Barján a veces también pronuncian algunos, ¿no? Dunas Barján. Y también, por ejemplo, en el Perú se forman los médanos. ¿Qué son los médanos? A diferencia de las dunas, recordemos. Las dunas son montículos totalmente de arena. En cambio, los médanos son montículos de arena cuya base es una roca. ¿Está bien? Tienen una base rocosa. Es por eso que casi siempre los médanos se forman cerca al mar y las dunas lejos del mar. Un médano famoso es Lomo de Corvina, que queda en Villa El Salvador. Si alguno es de Villa El Salvador, debe conocer Lomo de Corvina, seguramente. ¿Está bien? Pero también se pueden formar, mira, cuando hay gran acumulación de arena, como es lógico, se forman los desiertos de arena, los ERG. Hace un rato yo te decía que producto de la deflación, ¿sí?, cuando el viento se llevaba los granitos de arena, ¿qué te dejaba? Desiertos de piedra. Y esos desiertos de piedra se llamaban REG. Y te di un caso, la zona, el desierto, por ejemplo, de Palpa y Nazca, donde están las líneas de Nazca. Pero si, por ejemplo, cuando el viento pierde fuerza, deja granitos de arena y ahí se van a formar desiertos solo de arena, arena purita. Esos se llaman ERG. ¿Abundan en el Perú? Claro que sí. Esos son los más abundantes en el territorio peruano. ¿Está bien? Entonces, estos son los principales relieves que nosotros vamos a encontrar que se forman por sedimentación, tanto fluvial, marina, como eólica. Bien, bien jóvenes, saludos para todos. De esa manera hemos terminado este resumen teórico correspondiente a la semana número 2. Ya nos estaríamos viendo para desarrollar el solucionario. Saludos para todos nuevamente, jóvenes, y a seguir estudiando.